Estética en la arquitectura urbana. Se refiere a la parte visual del urbanismo, lo que como ciudadanos podemos considerar agradable o desagradable de una ciudad, sus parques, sus calles, sus edificios y en general todo el espacio público. Urbanización unificada. La arquitectura y urbanismo del brutalismo y modernismo deja poco espacio para la escala humana, sometiendo al peatón a espacios reducidos, sin vegetación, poco amigables. Un ejemplo de esto fue París. París era un caos, se miraba deteriorada, sus viviendas y barrios en mal estado. Más de la mitad de la población eran de muy bajos recursos y contaban con una muy mala calidad de vida higiénica, económica y visual. Napoleón Bonaparte III y Haussmann se encargaron de la reconstrucción de París. Crearon un patio frontal en la Catedral de Notre Dame, dándole una vista fabulosa. Transformaron los viejos barrios medievales, abriendo calles amplias sobre los mismos. Enlazaron y modernizaron las estaciones ferroviarias, crearon un sistema de cloacas, acueducto, un sistema de iluminación para calles y edificios, implementaron un reglamento de urbanismo donde especificaba la altura, ancho y tipo de acabados en los edificios, convirtiendo a París en una ciudad mucho más homogénea, hermosa y verde con la instalación de grandes parques distribuidos por toda la ciudad. Todo esto en solo 20 años. Hablando de parques, cabe mencionar que ahí se encuentra el parque de diversiones Disneyland París. Creo que Disney se inspiró en París para la realización del parque. ¿Por qué? Vemos estilos específicos en cada uno de sus tierras. Empezaremos con la tierra de New Orleans Square. Tiene incorporado un French Market. Este estilo arquitectónico tiene un estilo colonial español y francés. Ahora veremos Adventureland. Es un estilo nativo, tipo tailandés, porque usan paja en los techos. Este estilo es un estilo muy sustentable, depende del área donde vivas. Al área de Main Street, USA. En esta área podemos encontrar un estilo victoriano que concuerda muy bien con el interior. Siempre el interior y el exterior tienen que combinar. Todo tiene el mismo tipo de iluminación. Frontierland. Aquí podemos ver un estilo arquitectónico como el salvaje oeste. ¿Cómo cambiar de un estilo a otro? Con vegetación. Tomorrowland. Este es un estilo futurista. Mickey's Toontown. Podemos observar que es un estilo surrealista. Yo pienso que es más apegado a la realidad. Vemos techos volados hacia la banqueta y columnas muy grandes que estorban el peatón. Fantasyland. Aquí vemos una estructura principal que es el castillo de cabaña, como un estilo tipo alpino, donde el elemento principal es el castillo y nada se debe parecer al castillo porque este es el elemento que resalta. Ejemplos: estética en la arquitectura urbana. Quebec, Canadá. Podemos ver la gama de colores en los techos, el tipo de letra que es Florencia. Que vemos aquí el mismo tipo de techos para todo. Moscú, Rusia. Ver cómo los edificios todos tienen un mismo estilo. Vemos cómo KFC se integra al mismo estilo de Rusia. San Miguel de Allende, Guanajuato, México. La parroquia de San Miguel Arcángel es el edificio más representativo de la ciudad. Combina su fachada de cantera rosa de estilo neogótico. De él se derivan las demás edificaciones estilo colonial, resaltando así la iglesia, que es única en su estilo y no lo opaca ninguna otra construcción. Un ejemplo claro de Fantasyland Disney, donde podemos apreciar la estructura principal, que es el castillo, y cómo se integran las demás edificaciones estilo cabañas. Podemos observar cómo cuando remodelan los edificios los hacen en el mismo estilo, cómo decoran con flores, eso se ve hermoso.
También cómo resaltan las tiendas con listones de tela. Eso hace que se vea muy bonito, muy original. Podemos apreciar cómo ponen tableros de madera para el nombre de sus tiendas y también el uso solo de las letras hace que esta ciudad se vea muy bella. Un ejemplo a seguir, por favor no cambien, sigan así. París, Francia. Podemos apreciar aquí un estilo arquitectónico semejante. También podemos apreciar el buen uso de la tipografía y el estilo de tonalidades. Sin embargo, ya está llegando la contaminación visual a París. Es un estilo de diseño no acorde a la zona también. Un dato curioso. Quedé impresionada de cómo hicieron la película de Jorobado de Notre Dame. Es impresionante cómo estudiaron París, convirtiéndola en algo que era en ese tiempo realidad. ¡Wow! O sea, la Catedral de Notre Dame, llena de casas, eso era cierto. Gracias por vernos y suscríbete.